Bueno, en las últimas horas se ha declarado la emergencia en la provisión de medicamentos. Esto aquí en la provincia. El gobernador Ignacio Torres promulgó esta norma mediante el decreto número 219 y de esta forma entró en vigencia esta normativa. Vamos a hablar de esto con Eduardo Molina, es presidente del Colegio de Farmacéuticos de aquí de la provincia. Eduardo, ¿cómo estás? Federico, el equipo te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, aquí estamos trabajando. Bueno, comentamos un poquito, a ver, Eduardo, la situación, esta emergencia que se declara en cuanto a la provisión de medicamentos para Chubut. Bueno, en realidad esto es una ley que se sancionó hace muy poco tiempo atrás. Los autores son dos diputados, Radicalismo, que es Sandra Ulatovsky, y Holman, creo que es también PRO. En realidad esto ahora obviamente después de sancionarlo se promulga, que es lo que ha hecho el gobernador hoy. Nosotros estábamos en contacto nos enteramos cómo venía el tema de la ley y demás, inclusive hablamos con diputados con referencia a cuál es el alcance en lo que se refiere la intención real de lo que es la ley y decreto. La función es que hay una conjunción, acá en este caso, entre lo que es el Ministerio de Salud y CEROS para la compra de medicamentos, aparentemente con una especie de licitaciones o algo por el estilo, para tratar de menguar lo que es el costo del medicamento en general, en lo que se refiere al Estado. Así que no es algo en específico, aunque nosotros hicimos algún tipo de adquisición con referencia a que CEROS es una entidad autárquica, que obviamente hay que ver si dentro de sus artículos de la formación de CEROS con su ley les permite a ellos hacer eso. Aparentemente sí, el asesoramiento jurídico, el dictamen jurídico de los abogados del Ministerio dicen que es así. Uh-huh. En realidad la función que cumple esto es bajar el costo del medicamento en general y obviamente hacer compras directas prácticamente en lo que se refiere a esto. Sí. Así que bueno, no está directamente asociado a lo que es las farmacias privadas o las farmacias que van a hacer con respecto a algún tipo de atención contra el afiliado de CEROS, no va a influir en este caso. Así que desde ese punto de vista nosotros como representantes de las farmacias privadas y demás no hacemos ningún tipo de objeción, sino que bueno, si esto viene para bien y es algo que funciona, pero bueno, eso queda en función de las posibilidades legales que ellos se pueden llegar a hacer. Eduardo, sé que participaron ahí con distintas farmacias de este proceso, de esta ley, ¿no?, que finalmente se termina sancionando. ¿Esto tiene que ver en algún aspecto con el déficit que pueda haber de algún medicamento en especial o se relaciona directamente y exclusivamente con el tema de los costos y abaratar justamente la medicina aquí en la provincia? No, es directamente con lo que es el gasto en medicamentos en la provincia, sobre todo en la parte del Estado. Sí, viene por ese lado. El Estado tiene un volumen de dinero que determina para los hospitales y todos los centros de salud, etcétera, etcétera. Y bueno, también en este caso está ocupado con la obra social con CEROS, con el instituto. Sí. Pero es directamente proporcional a lo que es el gasto que se está haciendo sobre el medicamento, que en realidad es un tema que es acuciante, es un tema que a su vez a nivel nación también se pretende. Y nosotros lo que vemos de otro punto de vista es que el gran gasto que tienen las obras sociales, las prepagas, el Estado mismo, son los medicamentos biológicos, los medicamentos de alto costo, que son los que llegan la gran parte del presupuesto en general, y eso incide directamente lo que es dentro de los, por ejemplo en el caso nuestro del instituto, y también obviamente dentro del Estado. Eso, no sé, un año atrás yo estuve en un congreso de la AFIP, que es la Federación Internacional Farmacéutica, y es un tema acuciante que ocurre en todo el mundo, no solamente en la Argentina, que es el costo de los medicamentos biológicos, el costo de los medicamentos citostáticos y demás, que a veces un paciente está llevando una cantidad de, en cada paciente, que el medicamento que se está utilizando para su afección a veces cuestan 15 a 20 millones de pesos cada 20 días, un mes, y eso obviamente va sobre las arcas directas
de lo que es el Estado en este caso, o en el caso particular de 0 sobre 0. También eso influye en las prepagas y demás, en las obras sociales en general. Claro, eso te iba a preguntar, Eduardo, esta posibilidad de abaratar costos se va a reflejar tanto seas afiliado de Ceros o tengas otra obra social, digamos. Para el caso va a ser lo mismo, digamos. No... Esto determina, porque esto es para el Estado y para la obra social Ceros. Esta posibilidad puntualmente con de comprar de otra forma. Claro, en realidad esa es la función que cumple, o sea, abaratar los costos a partir del Estado. Lo que nosotros estamos alerta, como profesionales de la salud que somos, es en qué forma se compra, no en qué forma, sino en la viabilidad del sistema para que esos medicamentos sean obviamente confiables. O sea, nosotros pretendemos lo que no se trata de hacer por parte de Nación. Nosotros lo que pretendemos que con los controles exactos del medicamento vengan por parte de ANMAT, que es el organismo nacional que se ocupa de ese tipo de cosas. La regulación no solamente se puede basar en el costo de un medicamento. La desregulación implica que sí, compremos medicamentos, pero veamos a quién le compramos y cómo compramos. Sí. Ahora, déjame preguntarte, Eduardo, hablamos ahí de costos, de la compra, que quizás se abaraten los costos para la provincia. Ahora, al afiliado, por ejemplo, estamos hablando de la gente de Ceros, ¿le puede repercutir en un medicamento también más barato o solo estamos hablando de la parte de la compra? No, es solamente la parte de la compra, porque el afiliado de Ceros, que tiene planes especiales, el medicamento por ley es sin costo para el afiliado, o sea, porque también es inviable. Un paciente no puede comprar un medicamento una vez al mes que valga 10 millones de pesos. Entonces, la única forma de sustentarlo es por parte de la obra social o por parte del Estado. Es una cuestión de sentido común. Ahí, evidentemente, la persona no puede pagar eso porque no tiene presupuesto como para hacerlo, ni recursos para hacerlo. Así que, desde ese punto de vista, lo que se busca es eso, es una cobertura mayor por parte del Estado, pero bueno, ahí es donde hay que ver los medicamentos que se están entregando, de qué forma se entregan, y bueno, la búsqueda, obviamente, de una especie de compulsa de precios, como eso es lo que nosotros presumimos que va a ocurrir. Podría ocurrir eso, ¿no es cierto?, que el Estado busque un precio más adecuado en función de la medicación que tiene que llevar el paciente. ¿Se estima cuánto cuánto se puede llegar a ahorrar el Estado? ¿Se ha calculado en base a estas compras compulsivas? No, nosotros desconocemos eso. Esos presupuestos los maneja la gente del Estado o la gente de Ceros. Nosotros estamos afuera. Nosotros estamos como entidades la nuestra es una entidad paraestatal de servicio impropio. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de ver cuál es desde el punto de vista profesional farmacéutico, qué es lo que se está haciendo y cómo se está entregando la medicación y qué tipo de medicación. Eso es lo único que podemos hacer nosotros desde la parte privada. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. O sea, obviamente somos todos integrantes de un sistema de salud, que eso es lo que estamos haciendo hincapié, porque hay todo, hace más de un tiempo atrás, cuando cambia la administración, donde se está cambiando el paradigma de qué se busca con respecto a la salud. Se está buscando solamente la baja del precio y la baja del menor consumo por sí mismo, por lo que vale un medicamento, por el costo en sí, y no por la solución sanitaria que tiene que tener. Entonces ahí es donde nosotros, como agentes de salud que somos, tenemos que tener implicancia y tenemos que tener una resolución con respecto a ese tener por lo menos la opinión de lo que puede llegar a ocurrir con respecto a ese tema. O sea, el medicamento no es un bien de consumo. Paradójicamente esta gente sí lo ha determinado. No me refiero a la provincia, sino me refiero a la Nación. Son directivas que vienen a veces de Nación, donde se dice, bueno, el medicamento hay que bajarlo de precio sí o sí. Pero hay formas y formas, y en su momento hemos escuchado al ministro de Regulación hablar que si los farmacéuticos compran en no sé dónde, que patatín. Y, por ejemplo, a veces hay mucho hincapié con el tema de la India, y en la India hay más o menos 10.000 laboratorios, pero de los cuales hay habilitados no llegan a 20, 25. Entonces, las condiciones en que se compra tiene que estar absolutamente supeditado a una entidad como el ANMAT. El ANMAT vendría a ser como la FDA en Estados Unidos o como la europea, que son los que determinan si ese medicamento puede ingresar a nuestra sociedad como para que sea consumido. Entonces, nosotros no podemos soslayar el control absoluto por parte de este tipo de entidades, que son entidades serias, que tienen muchos años y que son muy respetadas a nivel mundial. Bien. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos mucho hincapié, qué es el medicamento que se va a entregar, cómo se compra, en qué condiciones, obviamente. Y eso, bueno, eso lo determinarán en definitiva
los que lo van a hacer. Bien. Pero hay que estar, obviamente, atento con respecto a este tema. Vuelvo al anterior, esto más que nada, presumo que es solamente la parte del medicamento de alto costo. Sí, se entiende. Existe ya que el paciente puede llegar a la farmacia, porque la ley dice que el prescriptor, llamémosle médico, llamémosle odontólogo, prescribe un medicamento con su nombre genérico, su nombre de formación química, y puede llegar a sugerir un nombre comercial. O sea, no hay un direccionamiento, un nombre comercial definido. O sea, que en definitiva es donde el paciente puede elegir, llegado el momento, bajo el consejo farmacéutico del mismo médico, cuál es el medicamento comercial que la persona puede llevar. Okay. Y que todos esos medicamentos, que los otros más llamados genéricos, están aprobados por el ANMAT y por eso están en circulación dentro de la sociedad nuestra, dentro de lo que es el área de consumo. Eduardo, ahí te interrumpo un poquito, estamos pasaditos ahí con el tiempo. Te agradezco muchísimo por la comunicación. No, gracias a ustedes por llamar, muy amable. Un abrazo. Ahí pasaba Eduardo Molina, el presidente del Colegio de Farmacéuticos.